Bueno, ahora vamos a ver el tema de comunicación matemática, medidas de posición. Estas vendrían a ser nada más, nada menos que los cuartiles, deciles, percentiles. Pero no, o sea, esos son los más comunes. En verdad, son los cuantiles. Los cuantiles se basan en la fórmula de la mediana, que sería LI más N sobre 2 menos FI menos 1 sobre FI minúscula por C. Quiere decir todo esto: límite inferior del intervalo, número de datos total sobre 2, menos frecuencia absoluta acumulada, la anterior, eso siempre dice menos 1, la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo seccionado. El FI es el número de veces que se repite ese intervalo, ese muestreo si es un intervalo de datos, y si son datos solos, el número de veces que se repite ese dato por la amplitud del intervalo. Ahora vamos a ver, por ejemplo, aquí el límite inferior en los cuantiles es así: el límite inferior más j por n sobre n menos fi menos 1 por c. Esto acá sobre fi. Vamos a ver primero el límite inferior. Ahora, ¿qué es n mayúscula? N mayúscula, por ejemplo, en el caso de los cuartiles sería 4, porque divide una pieza de datos en 4 partes. En los deciles sería 10, porque divide una pieza de datos en 10 partes. En los percentiles sería 100, porque divide una pieza de datos en 100 partes. Ahora, eso sería n. Ahora, ¿qué es n minúscula? N minúscula es el número total de datos. ¿Y qué vendría a ser la j? La j es prácticamente donde están ubicados. Por ejemplo, en los cuartiles, acá lo he hecho: 1, 2, 3. En los percentiles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y cada uno tiene un porcentaje. Por ejemplo, el 5 es hasta el 50%, el 4 es hasta el 40%. Eso tiene que decir, pero acá eso es lo que es. Pero por ejemplo, acá usamos por ejemplo, en los deciles, el 4. Entonces la fórmula sería acá n10 porque son deciles y j4 porque hemos seleccionado hasta el 40%. Entonces sería acá 4 por el número total de datos sobre el número de divisiones que tiene la pieza de datos. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Nos han preguntado, si es que no sabían, por ejemplo, ¿qué hacemos con el FI-1 o qué es el LI? A ver, eso lo vamos a ver acá, porque allá en nuestro resultado nos va a dar un X. Por ejemplo, supongamos que tenemos, a ver, 10 es el total de datos y queremos hallar 20% de la muestra. Entonces nos vamos a los deciles. Deciles se parten 10, así que la pieza se parte en 10, ponemos acá 10. 20%, si nos damos cuenta, si partimos en 10, se generarán 10%, 20%, 30%. El segundo es el 20%, entonces dos 20% relacionen por ahí, ¿ya? 2 por 10, anulamos y es igual a 2. Entonces, por ejemplo, tenemos 10 datos: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 10 números, ¿ya? Entonces, el 1 se repite 5 veces, el 2 6 veces, el 3 3 veces, el otro una vez y así ya. Ahora vamos a la frecuencia acumulada. No, estoy mal, disculpen. Tenemos, por ejemplo, acá el 1, el 2 y el 3. En el 1 hay 4 datos repetidos. En el 2 hay 3 datos. Y en el... mejor así. En el 1 hay un dato. En el 2 hay 3 datos. Y en el 3 hay 6 datos. Entonces ahora, ¿quién contiene el 2? El 1 no contiene el 2. Contiene solamente el 1. Es un dato solamente repetido. El 3 son 3 datos repetidos y el otro 3 son 6. Ahora en la frecuencia acumulada es 1, 4 y 10. Entonces, ¿cuál de estos números contiene al 2? El 1 no lo contiene porque el 2 tiene el 0. El 4 tiene el 3, el 2 y el 1.
Entonces este de acá lo contiene. Contiene este 2. El 10 también lo contiene, pero estamos viendo el que más se acerca. Entonces seleccionamos esto de acá. Como acá no hay un intervalo, se podría decir que el límite inferior es 2. Pero si tuviéramos un intervalo, por ejemplo, en las mismas circunstancias, que sería, por ejemplo, 2, 4, el FI sería 3 y la frecuencia acumulada sería 4. Entonces, ¿qué hacemos? El límite inferior del intervalo, y acá en el otro caso, el 3 sería el FI, y este de acá no lo cogemos porque nos piden la frecuencia absoluta acumulada anterior. Cogemos el que está arriba. En este caso cogeríamos, por ejemplo, el 1. Es un ejemplo, es un suponer solamente. No es que el ejercicio esté bien ni nada. Es un suponer. Cogemos el 1, entonces nuestros datos se irían a... Acá, como ya expliqué, sería así la fórmula. 10 por 10, 2. Y sacamos acá en la fórmula grande general de que, por ejemplo, si tenemos el 4 en la que seleccionamos, si tenemos el 4 incluye el 2, entonces el límite inferior sería, por ejemplo, este 2 de acá. El FI, que es el que divide, sería la vez que se repite, el 3 iría acá. Y ese 4 no iría, sino iría el anterior número. Es el número que está antes de él. Y ese iría aquí, menos. Y lo que sale de esto de acá iría acá por la amplitud de intervalo. Por ejemplo, en este caso la amplitud de intervalo es 2. Entonces acá iría 2. Y esta es la fórmula. No sé si me lo han entendido, pero me entenderían mejor si procedemos a hacer el ejercicio. Acá, por ejemplo, procedemos a ver las fórmulas de los cuartiles, los deciles y los percentiles. Por ejemplo, en la fórmula de los cuartiles divide entre 4 un bloque de datos. Entonces tenemos, por ejemplo, acá 25%, 50%, 75%, un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, que es el 100%. Queremos ver hasta dónde los datos son... Por ejemplo, en este caso veríamos hasta dónde son 25%. Entonces, vemos el límite inferior del intervalo más el número total de datos por la pieza donde está ubicado entre 4, que sería el número de particiones del bloque. Entonces, eso se le resta al número, a la frecuencia absoluta acumulada anterior, como lo expliqué acá. Entonces, encontramos que este es al anterior. Y el FI es el número de veces que se repite seleccionado y por la amplitud de intervalo. Más fácil que hacer un ejercicio, ¿eh? A ver, tenemos 1 a 3, de ahí de 3 a 5, y de ahí de 5 a 7. Así mejor. Y ahora vamos a ver. Acá esto se repite 1, esto se repite 3 veces, esto se repite 5 veces. Entonces vamos a hacer esto. Ahora lo que vamos a hacer es 1, 4 y 9. Entonces el número de datos total sería 9 también. Y a ver, queremos hallar el 25% de la muestra. ¿Qué vamos a usar? Cuartiles. Nos acordamos al toque. El 25%. ¿Hasta dónde llega el 25%? Entonces vamos a ver los cuartiles. Y empezamos con la fórmula del límite inferior, que todavía no lo conozco, más J por N sobre, como son cuartiles, son 4. Ahora vamos a restarle al FI, que es el frecuencia absoluta acumulada anterior, sobre el número de veces que se repite de la muestra seleccionada por la amplitud del intervalo. Ahora vamos a resolverlo. Primero tenemos que resolver esto de acá. A ver, J por N. ¿Cuánto es J? Si es 25%, entonces 0, 1, 2, 3, 4. 1, acá 25% sería 1 por... ¿Cuánto es? Es 9. 1 por 9 sobre 4. Entonces sería 9 cuartos.
9 cuartos. ¿Y cuánto es 9 cuartos aproximadamente? Es 2.25. Entonces, ¿quién contiene 2.25? ¿Lo contiene 1? No. ¿Lo contiene 4? Sí. Entonces, este lo seleccionamos. Para extraer el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? 3. Entonces 3 ponemos acá. 3 más 9 sobre 4 menos... ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada anterior? Es 1. Entonces menos 1 sobre... ¿Cuántas veces se repite? 3. Por... ¿Cuál es el amplitud de intervalo? 2. Entonces ahí está la fórmula. Y ahora lo resolvemos y encontramos el 25% de la muestra hasta donde es. Y listo, así es con todos. Los deciles, siempre recuerden solamente esta fórmula. Pues no son solamente estos son solamente los más populares. También pueden ser sectiles, septiles, octiles y así infinitamente. Bueno, con esto hemos acabado medidas de posición.